Hola, querida comunidad, bienvenidos a este espacio de un amor para la historia, donde estamos contando historias de amor, porque el amor realmente todavía existe. En una cultura, les hemos dicho, del desamor, hemos creado este espacio para mostrarles historias de personas maravillosas, parejas preciosas, que nos hablan de que realmente el amor es más actual de lo que imaginamos. Y hoy tenemos una pareja que nos acompaña muy bonita, que conocemos, que nos caen súper bien, que es Álvaro e Isa. Bienvenidos. Muchas gracias. Felices de estar acá. Muy feliz. Bueno, queremos comenzar preguntándoles, muchachos, ¿cómo se conocieron? Bueno, ¿cómo nos conocimos? Bueno, nosotros nos conocimos a los 15 años. Por una amiga en común en el colegio. Isa es de un colegio de mujeres, yo estudiaba en un colegio mixto y nos conocimos, una amiga de ella se pasa a mi colegio, se hace amiga de otra amiga mía y entre cosa y cosa nos cruzamos en unos 15 y empezamos a hablar y bueno, nos volvimos novios. Para resumir la historia, fuimos novios, una relación muy expedita, como de 3 a 5 meses, no sé cuánto fue. No terminamos mal, quedamos bien como amigos y de ahí en adelante la vida nos siguió como uniendo, muchos amigos en común. Se fue como la primera temporada, entonces la primera temporada. Y lo chévere fue que fue una relación sana, pues. No, sí, cero dramática. Pues, cero drama. Niño, hay mucho drama, cero, o sea, fue súper tranquila. Nos fuimos muy intensos, terminamos en buenos términos y cada quien siguió con su vida y seguíamos sabiendo el uno del otro. Después... Yo estudié arquitectura y ahí entré con 2 amigos de Álvaro del colegio. Uno es el mejor amigo y otro es un muy, muy amigo que es mi mejor amigo de la universidad. Y también entonces entramos en relación ahí por eso, pues ya nos sabíamos, veíamos de vez en cuando, nos cruzábamos por ahí en alguna que otra fiesta. Luego la prima de Isa se fue a ir a Bogotá, yo estudié en Bogotá también, entonces teníamos como que siempre sabíamos de la vida del otro. Porque a mí me llegaban, que el tal cosa, ya aquí se habla tal cosa, entonces siempre estábamos como en contacto. Estábamos como conectados. Sí, más bien. Y pues como tenemos la misma edad, el círculo social era como parecido, entonces siempre estábamos ahí como... ¿Cuántos años tienen ahora para que nos pongamos al día de esos 15 años? Isabel es mayor que yo. por nada, 6 meses. 32 años tenemos en este momento. Esa es la parte del año en que coincidimos. Estamos de la misma edad. Estamos de la misma edad, pero sí, 32 años tenemos. Bueno, ¿y qué pasa luego de eso? Ya pasa a la universidad y ¿cuándo empieza a ser significativa la presencia del uno en la vida del otro? ¿Qué pasa con sus vidas? Bueno, nosotros los dos fuimos muy novieros, ¿cierto? Entonces siempre que nos veíamos cada uno estaba con su novio. Pero llegó un momento ya en que coincidimos en una fiesta, los dos solteros, ¿no? Sí. Y ahí como nos volvimos como a... Pues yo me acuerdo porque él también me dijo que me había visto linda y yo también dije que, ay, Álvaro está bonito. Estábamos solteros, pero ese día pues no, cruzamos un par de palabras, pero nada significativo, ¿no? Teníamos 29 años en ese momento, sí. Cuando nos cruzamos por ahí en una fiesta, evento social. Digamos que a mí Isa nunca fue una persona indiferente para mí, o sea, a mí siempre que yo la veía, yo decía, ay, cómo está linda, y tal cosa, y le decía mucho a la prima de ella, como que tu prima está súper bonita, mandarle saludos, cosas así. Pero, claro, entonces cuando yo supe, pues como yo no salía mucho con Isa, yo viví mucho tiempo por fuera de Cali, y cuando vuelvo a Cali, pues fue la pandemia y todo este cuento, entonces realmente ya viviendo y saliendo en Cali yo no llevaba mucho tiempo y coincido en un plan en que me dicen vais a Henao y yo, ay, pues como que no fue indiferente para mí, me emocionó bastante y fue como el primer encuentro, nos vimos, cada quien en su cuento, nos saludamos, ¿qué más Isa? ¿Qué más Alvarito? Hablamos, pero no, pues digamos que no pasó a mayor cosa. Y esto fue por un amigo en común que es Cristian, que es el que estudió en el colegio con Álvaro, que es mi amigo de Álvaro, y adicional estudió conmigo arquitectura y es como mi mejor amigo de la universidad. Ay.
Y se ven, ¿y qué sucede? O sea, pero se ven y no pasa nada. No pasa nada, pero entre los dos quedó como resonando, ¿no? Como que, ay, está como bonito, pues por lo menos para mí, yo como que Álvaro está lindo, pero pues nada. Y En ese momento yo pues estaba yendo mucho con Cristian, que era mi amigo de la universidad, y estábamos yendo a un grupo católico que se llama Adentro, que es nuestro grupo en este momento, pues nuestro grupo actual. Íbamos siempre todos los jueves a Fátima y justo íbamos a hacer el retiro en donde Cristian no había hecho el retiro todavía y yo iba a servir. Entonces Cristian llama a sus amigos a hacer el retiro, ¿no? Exacto, entonces yo estaba en ese momento pasando por una situación personal muy compleja, que de hecho la noche en que yo me reencuentro con Isa fue una noche muy complicada para mí, que ya más adelante les contaré, pero pero pues claramente la gente no lo sabía, la mayoría de la gente no lo sabía, menos Isabela, que no me veía hace mucho tiempo. Para nosotros, digamos que, o para ella, fue un simple encuentro. Y a partir de esa noche yo empiezo a vivir cosas aún más fuertes, más difíciles. Y yo nunca me imaginé hacer un retiro, pues para mí eso era como algo ridículo. esas cosas difíciles, específicamente a qué tema, solamente para que lo nombremos, porque sé que vamos a hablar más adelante de eso, para que las personas que nos están viendo se ubiquen un poco en relación con qué tema. Con adicciones. Ya, Con perfecto. adicciones. Ajá. Entonces, claro, digamos que contextualizando un poco, estábamos en un escenario de rumba, una discoteca, alcohol y demás, normal, o sea, digamos que no era pues una fiesta rara ni nada así, en una discoteca común y corriente de la ciudad de Cali, normal. El contexto para ella era muy diferente que para mí. Ya, pues digamos, más adelante lo voy a desarrollar más, pero lo que es importante aquí es que de ahí en adelante pasan como 3 meses en que yo estaba viviendo una batalla, si se puede decir, y por esa batalla llego yo al retiro. Yo llego derrumbado, derrotado, y pues tan ridículo me parecía que dije, ya que más tengo para perder, si ya lo he perdido todo. Y tu experiencia con Dios ahí hasta ese momento cero. Yo soy de una familia católica, de un colegio jesuita, muy educado por mi abuelo. Cuando digo educado, pues, mis padres me educaron, pero la educación de mi abuelo muy fuerte en mi vida. Él muy creyente. Tuve a Dios en mi vida, en toda mi infancia y de hecho en toda mi vida, pero lo había soltado, lo había dejado a un lado y digamos que para ese momento diría que mi relación con Dios era nula. Pero no era que fuera un desconocimiento total, o sea, era una persona que había orado, que creía en Dios, que había tenido una relación con Dios, pero en ese momento no existía. Entonces, pues para mí el tema del retiro, ya mi mamá en algún momento, mi mamá también muy creyente, me había dicho, te invito a un retiro. Yo le decía, eso es para gente loca. Me reía, la molestaba, pues, y le decía, cuando yo me iba para un paseo, le decía, mami, voy para un retiro, como riéndome, pues, haciéndole chistes al respecto, y ella me decía, ojalá algún día lo hagas. Y bueno, pues ahí es que definitivamente lo decido hacer. 3 meses después de ese encuentro, volviéndonos a ubicar, 3 meses después, y resulta que a ese encuentro, nuevamente el mismo amigo que nos había invitado a la rumba, me dice, ve, anímate a hacer este retiro, no sé qué, va a ir no sé quién, y va a ir Isa, no. Y ahí se animó. Y yo dije, ve, pues, digamos que no estaba en ese momento en el mejor estado de ánimo como para que me generara la ilusión, pero pues sí fue algo que nuevamente no fue indiferente a mí. Dije, ¿y ya qué? Entonces dije, bueno, chévere. Y pues decidí ir, y ahí fue ya un reencuentro distinto, pues porque claramente estábamos en otro contexto, distinto a una rumba. Claramente Isa estaba sirviendo, yo estaba haciendo el retiro, no nos veíamos tanto, y yo estaba más bien tímido, o sea, estaba como a un lado, como que no la saludaba mucho, como muy de lejos, estaba como callado. Entonces como que nos veíamos, nos saludábamos, y diría que ese fue como el punto de partida para que arrancara pues toda la historia de ¿Qué pasa? ¿Pasó algo en ese retiro? Eh, Contigo, o sea, A nivel no personal. con ustedes a nivel personal.
Sí, pasan muchas cosas, realmente me sorprende totalmente un retiro muy lindo, el retiro se llama Remar, un retiro espectacular. Que es muy Eh, carismático, entonces. exacto, es un retiro carismático de muchas emociones, pero yo muy cerrado, o sea, yo no lloro una lágrima en todo el retiro. Eh, pues sí me toca, empezó una relación, nunca había estado como en una conexión con el Santísimo, como que cosas que sabía, otras que me parecían extrañas, eh, pero fue un tiempo para mí, fue un tiempo para mí y me pude más que encontrar conmigo mismo, porque yo ya venía trabajando mucho en mí a través de procesos psicoterapéuticos, pero fue encontrarme con Dios, fue volver a decirle a Dios, tú haces parte de mi vida y realmente darme cuenta que eh, Él era el único que podía sanarme. O sea, fue decir, eres tú. O sea, como esa frase que dicen Dios es el camino, pues así lo sentí yo. Yo sentí que a ti es a quien tengo que mirar. O sea, ¿qué estaba haciendo todo este tiempo que no he volteado los ojos hacia ti? Entonces, eso fue lo que yo sentí. Obviamente, salir de ahí fue nuevamente la realidad, las cosas, pero sí sucedió algo en mí, claramente. ¿Y tú cómo vives esa experiencia cuando lo ves? Bueno, digamos que yo ya en donde iba estaba ya dentro del grupo sirviendo. Ya venía pues con un camino un poquito recorrido porque ya hace meses atrás había hecho ya mi retiro, navegando pues en el retiro. Eh, y pues encontrarme con él, ver a Álvaro, fue súper extraño pues porque pues primero nunca pensé que fuera a ser un retiro católico. Y además que yo lo veía a él, pues dentro de lo que yo veía, una vida perfecta. O sea, pues Álvaro se veía o sea, siempre lo vi bien, o sea, una vida normal. Yo decía, Tú no bueno, pues sabías qué no, pasaba en el fondo de la vida de Álvaro, no no, conocías para nada, no conocía nada. Y lo que tengo entendido, los amigos, pues tampoco, o sea, creo que él se mostraba pues lo más fuerte posible, pues porque al final se veía como una persona fuerte, saludable, estable, completamente. Entonces, pues verlo en el retiro, pues fue chévere, me llamó la atención. Eh, y fue un retiro para mí también muy lindo, recuerdo, pues, no sé, siento que en ese retiro a mí Dios me habló mucho. Eh, yo estaba en un proceso también, pues digo en un proceso, pero en ese momento pues estaba como empezando a caminar con Dios. Yo llego a Dios más por un tema de culpa, porque digamos que como le pasó a Álvaro, también tengo mi abuelita fue la que me inculcó pues como la, la vida católica, pero y muy de niña fui muy católica, pero llegué a la adolescencia, pues por ahí sí, a los 19 años, donde empecé la universidad, donde solté completamente a Dios y se notó en mi vida, porque pues empecé a hacer mucho daño a otras personas y llegó a Dios pues con esa culpa de verle, no llego yo herida porque alguien me hirió, sino herida porque hería a los demás. Entonces estaba como en ese proceso de sanación. Y pues del servicio, pues en un servicio también recibe mucho de Dios. Entonces estaba en ese momento pues recibiendo. ¿Cuándo se empiezan a fijar ustedes ya de una manera romántica? ¿Son amigos previamente? ¿Cuánto tiempo son amigos? ¿Y qué sucede para que arranque esta relación? Bueno, resulta que en el retiro pues nos invitan a todos a ir al grupo, que son los jueves en Fátima. En ese momento íbamos a Fátima. El santuario de Fátima es un santuario que queda ubicado en la ciudad de Cali, donde hay una devoción muy especial por Nuestra Señora de Fátima. Así es. Entonces, justo empezaron varios amigos de Álvaro a ir, entre ellos pues Cristian, que Cristian creo que es un personaje fundamental en nuestra relación, nuestra historia. Y empezamos después de la reunión, a ir a comer y finalmente un día decidimos hacer un paseo a Buga con los amigos de Álvaro y Cristian me invita. Y bueno. Ahí digamos que mi historia es,
la otra cara, digamos que Isa estaba viendo como un grupo de amigos que surge a través de un retiro y entonces me acerco pues a los amigos de Cristian, de los cuales yo hacía parte y como que chévere socializar. Mi historia era distinta. Yo venía de un proceso muy largo, un proceso que arranca siendo un proceso psicoterapéutico por un diagnóstico de una enfermedad psiquiátrica que es un TAP, un trastorno afectivo bipolar, con otros diagnósticos que me había tenido como psiquiatras que decían una cosa, otra, pero pues digamos que en ese momento esa era la etiqueta, digo yo, que le ponen a uno. Y a lo largo de esa enfermedad, yo empiezo a desarrollar una adicción al alcohol y luego una adicción a las drogas. Entonces, cuando eso te agarra, tú llegas a lugares muy oscuros, lugares muy, muy oscuros, en los que no vas porque quieres ir. Pienso que las adicciones es una de las cosas que rompe completamente con tu libertad, que es un don que Dios nos da cuando nacemos. Y tú puedes perderlo. Te haces esclavo. Te haces esclavo. Y una de las formas de perderla puede ser una relación tóxica, pueden ser muchas cosas. Pero en mi caso era las adicciones. Yo estoy en ese proceso mucho antes de todo esto que les estamos contando. Yo ya venía años batallando con esto. Yo había estado en dos centros de rehabilitación. Entonces ya mi vida se había limitado a muchas cosas. Yo de hecho ya no salía de rumba. Para mí estaba eso prohibido. Entonces en esa rumba que les digo que yo me encontré con Isabela, realmente yo estaba en una recaída. Entonces aquí ya todo, digamos que si empezamos a mirar de acá para atrás, todo lo que ella estaba viendo a sus ojos era diferente que a mis ojos. La noche que yo me encuentro con ella en la discoteca, es una discoteca que queda en el centro de la ciudad de Cali, es una discoteca bonita, y esa noche para sus ojos yo me desaparecí. La historia de Álvaro es que yo terminé caminando las calles del centro de Cali con un indigente en busca de droga. Entonces es una situación muy compleja. Y de ahí pues yo en una lucha, mi familia en una lucha, ellos ya no veían una solución. Entonces casi que el retiro es ese retiro espiritual que hacemos y en donde nos volvemos a encontrar. Para mí tenía un significado, pero para Isa de pronto tenía otro. O al menos veíamos cosas diferentes en cada uno. ¿Por qué cuento esto? Porque cuando empieza esa relación post-retiro, si le puedo llamar, pues ella veía una socialización normal. Yo lo que quería era un grupo donde no existiera el alcohol, donde no existiera un riesgo mínimo de recaer. Y empiezo a buscar un espacio seguro en este grupo de amigos. Pero la verdad es que el grupo de amigos no sabía eso. Ellos decían, chévere, como venimos vivamos una vida saludable, hagamos parches sanos, salgamos a caminar, hagamos todo este tipo de cosas. Pero la realidad para mí era, ojalá esto dure para siempre, porque yo no me puedo dar o sea, si ellos deciden salirse de eso, yo no puedo hacer parte de eso. Claro. Pero eso Isa no lo sabía. Entonces, en ese paseo a Buga, me acuerdo que Isa llega y dijo, ay, y pues todos dijimos, no estamos tomando, pero no estaban tomando no por mí, sino porque el parche era como estemos sanos. Entonces me acuerdo que Isa llegó y dijo, ay, pero estamos en la piscina, pero no se van a tomar una cervecita, súper normal. Y todos como que no, pues sí, pidamos una, así como que algunos tomaron. Ya para mí, esa situación fue muy difícil de manejar. Además porque yo también quería mostrarme como el chévere, como hacia ella, como que compartir la cerveza, hablarle, porque para mí el licor funcionaba para muchas cosas, entre esas para tener
relaciones con otras personas y era muy difícil manejar esa situación. Y yo estaba muy frágil, venía de muchas recaídas. Entonces fue, pucha, todo arranca muy difícil en ese momento. Pero mi Dios es tan grande que Cristian, el amigo que les digo, Dios le puso en él una promesa que fue dejar el alcohol durante 6 meses. Entonces Cristian no estaba tomando y entonces en ningún momento, así fuera por una cerveza, Cristian tomaba. Entonces al final era como, Álvaro tenía como esa ancla que le ayudaba como a sostenerse dentro de ese espacio que llegaba a tener un riesgo para él, claramente, pues porque al final una cerveza puede sonar muy inofensivo para cualquiera, pero para él era Un riesgo, claro. era un riesgo gigante. Y Entonces, lo difícil era que nadie sabía, pues tú no lo sabías. Nadie sabía. Nadie sabía y contábamos con esa coincidencia del amigo que no tomaba, pero al final yo sabía que la connotación para él nunca iba a ser la misma que para mí. O sea, realmente, digamos que esto sé que alguien que me pueda estar escuchando en este video y sepa y haya vivido una adicción, sabe lo complejo que es. Y cuando tú tienes una adicción a una sustancia que está socialmente aceptada, El alcohol. totalmente aceptada, que nadie le ve una cervecita, porque hace daño una cervecita. Pero resulta que es que una cervecita, hay personas a las que les hace la vida cuadros, te la destroza completamente. Y yo era una de esas personas. Entonces, resulta que, volviendo a la historia, pues, como este paseo a Buga, empezamos a hacer más cosas, seguíamos yendo al santuario de Fátima, salíamos después a comer, Hacíamos senderismo, y ahí pues obviamente yo detrás de ella, como buscándola, como que amigo, pero yo no quería que ella me viera como tan amigo, porque a mí me gustaba Isa, y cada día me gustaba más y me gustaba más. Y ahí pasa, yo diría como el primer milagro de amor, y es, el amor te genera ilusión. Sí, el amor te devuelve la ilusión que todo lo demás te lo había robado. Cuando tú ya la vida, después de tantas cosas, tú no tienes ganas de nada, pero es que enamorarte de ilusión y eso nadie te lo puede quitar. Entonces fue mágico volverlo a sentir. Eso de te quiero ver mañana, obviamente ya no sabía, pero yo no, y el parche en el que ya apuntaba yo estaba, y si ya no iba, pues yo para qué iba, o sea, como que era básicamente así. Y fueron pasando, yo creo que fueron que unos 2 meses, 3 meses más o menos en esa dinámica, hasta que ella tenía ya un paseo planeado a hacer senderismo a Santander, al Cañón del Chicamocho. Y cada vez que ella hablaba de eso, yo lo único que pensaba, yo decía, me la van a robar por allá, me la van a quitar y yo no puedo permitir que me la quiten. Y entonces, yo no sabía qué hacer, yo digo, algo me tengo que ingeniar para ir. Y entonces... Eso era con cupos limitados, o sea, ya estaban los cupos en realidad. Pero ella iba sola, o sea, ya no iba Pero con mis amigos ni con nadie, ella iba con un grupo pues que conocí por Instagram, creo, ¿no? Sí, Bueno, solamente conocía a la niña Una que excursión. estaba. una excursión, básicamente. Sí. Y entonces un día yo me invento, como que le digo, ay, estaba viendo unos videos por acá de Santander, no sé qué, súper chévere, hubiera sido bacanísimo poder ir con vos, si sea otra ocasión, seguro voy. Ella me contestaba como cada 2 días, entonces el WhatsApp, y por allá a los 2 días me dice, ay, se abrió un cupo. Justo la niña que estaba organizando dijo, se acaba de llegar un cupo, no me acuerdo qué le pasó a la Ese era el persona. otro milagro. Ahí está el otro Sí, milagro. Y que al otro día le dije, y esa misma noche compró todo. No, ya tenía todo, ya tenía la maleta, todo, o sea, había mandado una lista de cosas que había comprado. Es que contame ya el número de la yo niña. ya tenía todo el ticket, todo, o sea, a mí no me importó, yo no Amor, pensé en el gracias. trabajo, yo no pensé en nada, ya tenía todo. Y pues, ¿qué pasa? Que ahí empieza toda la historia a coger mucha fuerza porque, pues cuando yo me monto en el viaje, pero el viaje faltaban como unas 3 semanas, yo creo, o un mes más o menos. Y nosotros seguíamos con los planes de salir con los amigos el fin de semana, que una acampada, que no sé qué. Pero ya los amigos van dejando la dinámica de La vida sana. la vida sana. Y ahí Que vamos a un bar, que vamos yo, Álvaro José, empiezo a sufrir porque yo sabía en el fondo de mi ser que eso era una bomba de tiempo y que
claramente el mundo no se iba a acomodar a mí. Yo lo sabía, entonces yo empiezo a vivir eso. Y en esas sale antes del viaje a Santander, el grupo de amigos, eso sí con todos, sale un viaje al Pacífico. ¿Cómo se llama eso? Allá sola, no, al Pacífico. No, la Barra. Ladrillero, la barra. La barra. Y entonces nos fuimos y ahí ya empiezan el chat del grupo como que no, que hay un día que hay una rumba, que no sé qué, que la fiesta de blancos, yo no sé qué. Entonces todo eso en mi corazón pues ahí martillando. Yo ya había empezado a construir una relación con Dios después del retiro. Yo oraba todas las noches, rezaba el rosario, que era algo súper nuevo para mí. Y yo solo le decía, Dios mío, no me sueltes, que me siento débil. Tú me hiciste una promesa en ese retiro, a mí me han salido unas cosas, unas cartas impresionantes. Yo le decía, tú me hiciste una promesa, no me sueltes, yo no quiero caer. Y total es que nos vamos a ese viaje. Primer día, que paseo a ver ballenas, que no sé qué, es todo súper chévere, pero yo sabía que eso era una bomba de tiempo. Y ya estaba en el paseo. Y ya estaba en el viaje. Y obviamente para mí también era una ilusión, como que ya ahí mi nivel de enamoramiento estaba pues en su tope máximo ya. Entonces, además que yo ya sabía que además me iba a otro viaje con ella, entonces yo dije, no, acá es donde yo tengo que, mejor caer, dicho, yo tengo que portarme bien. Y resulta que sale ya el segundo día, no, que la fiesta de blancos, no sé qué, y mi decisión era, ¿tomo o no tomo? Eso era lo único que yo pensaba todo el día, desde que me levanté, ¿tomo o no tomo? ¿Tomo o no tomo? Y finalmente llegué y les dije, llegamos a la rumba y en un momento les dije a mis amigos, ¿saben qué, muchachos? Yo voy a tomar. Ellos sabían que yo no estaba tomando, pero desconocían, digamos, el fondo del asunto. Ay, ¿por qué? Pero pues has dicho que no iba a tomar. No, voy a tomar. Pues, para ellos era que yo tenía problemitas como con el trago, como que Sí, todo algo... lo que decían es que Álvaro tenía malos tragos. Ya. Eso era lo que decían. Y claro, arranca el tema del licor y pues para mí ya esa noche es otro cuento, yo me desentiendo totalmente, para mí era que lo único que yo pensaba era que no sacara el licor. El licor te lleva, sobre todo cuando ya estás en este mundo de las adicciones, te lleva a otras cosas, entonces ya a la mitad de la noche ya tú quieres consumir otra cosa, entonces yo estaba buscando otras cosas y ya yo a las 3, 4 de la mañana tenía una cantidad de cosas, consumo, me refiero, en la cabeza. ¿Y tú? Mientras tanto. No, yo sí tomé esa noche. A mí, digamos que mi relación con el licor tampoco fue sana, o sea, yo no tuve una relación sana con el licor. De hecho, algo que contábamos ahorita, y hablaba con Álvaro, que me causa mucha gracia como encaja y como Dios hace sus cosas. En el proceso que les digo que estuve haciendo dentro de amar, en las charlas siempre te preguntaban como qué es lo que te aleja de Dios, qué hace que te aleja de Dios. Yo siempre escribía el alcohol, siempre, porque durante mi juventud los errores y como herí a las personas que herí y las cosas malas que hice y como pequé fue siempre con el licor. A pesar de que no tengo una adicción como tal, la verdad es que el alcohol lo lleva a uno, bueno, no todo el mundo tiene esos malos tragos, pero a tomar decisiones muy malas y a tomar y hacer cosas que pues que hieran a los demás, y eso te hiera también a ti al final, y porque estás hiriendo a Dios. Entonces, yo ya estaba empezando a construir, pero como a dejar de tomar, porque yo ya en ese momento no tomaba tanto, pero esa noche decidí tomar. Pero dentro de lo que yo estaba tratando como de mejorar, era que yo siempre tomaba, yo llegaba a un punto en que decía, ya este punto me voy a dormir. Así fue, o sea, yo vi que todos seguían y yo, bueno, aquí pues ya me voy a dormir. Entonces... O sea que tú no te diste cuenta en que terminó la noche para Álvaro. Más o menos sí, porque
digamos que esa noche terminaron, pues todos estuvimos juntos. Yo cuando estaba en consumo vivía como noches paralelas, les digo yo, porque la gente estaba, pero yo me perdía, iba, consumía, volvía, estaba, no estaba, y tenía como una rumba paralela. Y al final de la noche terminamos en otro sitio, ya un sitio en un ambiente más pesado. Claramente en mi cabeza lo único que pensaba era consumo, 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 Y yo consumo de ahí ya cualquier cosa que me dieran. no. Y en ese momento Isa dice, no, yo me voy a dormir. Ni O sea, siquiera ¿cómo dije, yo será? me fui por un ladito porque yo ¿Cómo sabía que cuando será, decía cómo la será yo me fui el por un nivel de ladito. enamoramiento que en medio de todo lo nublado que puede estar mi cerebro, se prende un alerta y se me está yendo? Entonces me voy detrás de ella y le digo, ¿dónde te vas? No, yo me voy, yo ya me voy a dormir. Y le dije, eso era en el Pacífico, pues en un sitio súper, una aldea, y le digo, no, yo te acompaño hasta la puerta del hostal. La acompaño, eh, ella en el camino me escucha a mí buscando droga, básicamente. Eh, Cosa que pues allá de alguna manera le sorprende porque ya no me tenía como en ese radar. Y luego llegamos a la puerta, cerca pues al hostal, y yo con ella me ponía muy tímido, me bloqueaba completamente, pues yo creo que para ella ya era claro que me gustaba, pero pues no lo habíamos hablado, no, había una química, y cuando ella se va a despedir me da un beso. Y Se lo digo. ella me da el beso y claro, a mí mejor dicho, se me vuelve estrella del mundo, estaba súper feliz, no sé qué, pero era como, estoy muy feliz, pero estoy en este lío enorme que me va a comer, y yo sabía que me iba a comer, que eso era cuestión de semanas. Yo le decía como, porque ya no te vas a dormir, o sea, porque quieren seguir. Yo no entendía porque, o sea, para mí llegó un punto en que no hay necesidad de seguir, o sea, ya no Sí, se puede claro. dormir. Yo le decía ya, ¿por qué no te vas a dormir? Y él, no, yo ya me voy, y se fue. Y entonces yo me voy esa noche, pues digamos que, no voy a entrar en detalles, pero que las cosas no terminan muy bien de mi lado. Para ella, pues digamos que eso ella no lo conoce. Y al siguiente día, pues yo, sí, tenía una ilusión, pero tenía una culpa y tenía un dolor en el alma. Eso no sé cómo explicar, eso duele mucho, mucho. Y yo decía, Dios mío, ¿por qué? Yo le solamente decía, si te lo pedí, te dije que no me soltaras, y ahí es donde empezamos a mirar a Dios con culpa, ¿no? Entonces ese Dios que no me cumplió, ese Dios que me dijo que no me iba a soltar, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas en ese momento? Es un poco lo que yo pensaba. Y, y claro, seguía con esa ilusión, pero ya con una recaída que, digamos, para quienes no saben cómo funciona el tema de las adicciones, las recaídas suelen ser muy agresivas. Tienes una recaída y de ahí en adelante arranca un proceso que es muy veloz, de consumo, lo que sea, y por lo general llegas a un momento de mucho riesgo donde aparecen pues las famosas sobredosis, muertes y demás. Eh, digamos que al principio pues, suele ser un poco más controlado, pero en la medida que la enfermedad, porque la adicción es una enfermedad, está más avanzado, pues esto suele ser más rápido. Entonces yo ya sabía para dónde iba, yo sabía. Como que tú vas en un tren y el piloto se tiró y ya tú sabes que te vas a Ah, estrellar. estrella. Es así de sencillo. Entonces, claro, tenía ese viaje con Isa, no sé qué, y finalmente me voy al viaje. Y me acuerdo que antes de ir al viaje fui a misa. Fui a misa y tengo un padre que mucho es el padre Juan Sebastián, de la parroquia La María, en Cali. No era muy cercano a él en ese momento, pero sus humildades me llegaban mucho y me acuerdo que cuando al final de la misa, mi mamá se acerca a saludarlo y yo lo veo y fue como si yo estuviera viendo a Dios y con culpa. Y a mí me dan ganas de llorar y se me vienen las lágrimas. Las oculto porque pues, estaba mi mamá ahí y yo no quería que me viera llorar. Yo sentía pena, yo no lo quería ni mirar al padre a los ojos, el padre que iba a saber lo que yo estaba viendo, pero yo sentía eso. Y nos vamos a este viaje. No, pero lo de vida, ¿Qué cosa? lo de vida.
en Fátima que... Ah, bueno, por esos días voy al grupo de Amar Adentro. Ese mismo jueves. Ese mismo jueves y voy, y una persona que yo, pues en ese momento es muy amiga del grupo, pero en ese momento no éramos cercanos, no sabía ni siquiera cómo se llamaba. Y se acerca a mí y me dice, hola, ¿te puedo dar un regalo? Y yo le digo, ella se llama Idalí, y me dice, hola, ¿te puedo dar un regalo? Y yo le dije, pues yo como que está, ¿quién es? Pues porque pues yo suelo ser amable. Yo le dije, sí, claro, pues me pareció rarísimo. Y me da una imagen de la Virgen de Guadalupe. Me dijo, es que estuve de viaje y te traje esto. Y yo, pues lo abrí, lo miré, gracias. Y me dijo, es que la Virgen te está buscando. Yo, ¿qué es esto? Y yo tenía una culpa, y yo me estaba buscando a mí, que soy un pecador, que soy lo peor. Yo estaba muy confundido. Y ahí empieza Ida a estar muy pendiente de él, o sea, como que a formar una relación de amistad, pero muy como a través de Dios, ¿no? Claro, como pendiente claro, de algo. es amiga, y esto tiene mucha relevancia, es porque Sí. yo ya no quería ni siquiera ir al grupo. ¿Por qué? Porque sentía pena, qué vergüenza. Yo sentía que yo no era digno de estar ahí, de ir a un grupo. Yo decía, ¿quién soy? Qué vergüenza doy estar aquí. Digamos que esta primera parte sé que es larga, pero es que es la verdad la parte más poderosa de nuestro testimonio. Por eso tiene tanta relevancia y le damos ese tiempo. Para ir concluyendo esa parte inicial, nos vamos a este viaje, que ya el viaje a Santander, el famoso viaje esperado, y es un viaje maravilloso, o sea, un viaje increíble. Yo estaba, mejor dicho, en el idilio de amor. Yo caminaba detrás de ella, pues le llevaba la maleta, le daba el agua, le echaba el repelente, o sea, yo estaba No caminabas, ¿Y tú? flotabas. Flotaba. Tú flotabas. ¿Qué sentías? Pues para mí no era para nada indiferente, me gustaba, o sea, Pero no estabas en ese No. nivel de enamoramiento que estaba Alba. no. Ya, O sea, perfecto, y además que yo estaba en un momento de vida muy chévere, pues porque yo siempre estuve en relaciones largas, entonces como que ya llevaba un tiempo soltera, estaba como conociendo amigos, conociendo gente, súper sano la verdad, porque pues al final era un grupo sano y chévere, pues no una vida loca, porque no estaba llevando una vida loca, sino estaba bien, o sea, como que Tranquila me sentía sola, tranquilita ajá, sola. Disfrutando tu tranquila, soledad. entonces como que Disfrutando tu soledad. ajá, y me gustaba, pero me daba como susto, ay, yo después me meto con Álvaro y después el grupo se daña, y qué hacemos, y ay, no, qué pereza. Entonces como que no estaba tan seguro, y yo le decía eso a Álvaro, y Álvaro le daba una piedra horrible. Sí, esa parte no me... Batallis era mi enemigo, porque ella decía que no quería perder a sus amigos. Pero digamos que al final, ¿qué termina pasando? Que en este viaje nuevamente pasa lo mismo. Es un viaje de caminar y todo, pero entonces al final de la caminata hoy sí hay Una unas cervecita. cervecitas. Y a mí la vida, de hecho, ese era como si a mí me martillaran el alma. Claro, yo recaigo nuevamente en el viaje. El primer día consumo de una manera, pero ya cada día el consumo era peor y peor y peor, y yo ya me doy cuenta que ya empiezo a notar que hay un consumo raro en mí. Hasta el último día que empezó a tomar ya muchísimo, y yo le empiezo a preguntar, como, no entiendo qué está, porque no puedes parar, no entiendo, y empieza a comprar tragos como a escondidas mío, entonces me empezó a parecer muy raro. Sí, digamos que para avanzar en esto, pues, finalmente yo llego a ese viaje y llegamos del viaje, yo muy enamorado, pero yo decía, muy enamorado y todo, pero yo no tengo nada para ofrecerle a Isa. No tengo nada para ofrecerle, mi vida está destruida. Lo que vivimos en el viaje fue magnífico, nuestro amor o este enamoramiento es mágico, pero aquí no pasa nada. Mi tristeza, yo me sentía que por dentro me estaba pudriendo. Y yo decía, ¿qué le voy a ofrecer? Ya se dio cuenta de mi problema. Ya qué más. Sin yo saber exactamente, o sea, como que yo sabía que había algo, pero no entendía muy bien qué La era. magnitud de La la No magnitud. entendía situación. bien la magnitud hasta que ya llega, o sea, llega como
el punto pues más duro, que de hecho yo dentro de eso 2 veces le digo no quiero más porque tienes malos tragos, no, o sea, no quiero seguir con esto, lo volvemos No a quiero intentar. no quiero volver a salir, pero no es que tuvieran algo. Pues estábamos ya como saliendo, ¿no? Sí, ya No éramos estábamos novios, saliendo. ya estábamos empezando a salir. Pero yo le dije, Claro. no, definitivamente creo que tu relación con el trago no está bien. Y me dijo, no, sí, yo ya no voy a volver a tomar, yo ya no tomo, listo. Pero luego entonces una cerveza hasta que otra vez un punto pues ya de caída casi que libre. Y ahí nos damos cuenta de lo que estaba pasando. Y ahí está pues nuestro amigo Cristian y nuestra amiga también, la prima de Cristian, que es Sara, que ellos de una me apoyaron en el día en que vi que él ya iba en caída libre. Y ahí se desata todo, ¿no? Es una noche, como para contextualizar, es después del viaje y un día salimos, ella esa noche me cita básicamente para decirme que no, que no quiere nada más conmigo, yo no sabía eso. Y yo llego borracho a verme con ella. Yo venía de 2 días tomando, no sé qué, llego borracho, tratando de disimularlo, pensando que no se iba a dar cuenta. Ella cuando me ve así llama a los 2 amigos que llegan y yo me paraba de la mesa, iba al bar, me tomaba una copa, volvía y así Yo decía no sin que entendía por qué nadie sí. se da cuenta. Y al final, cuando yo ya me doy cuenta que ellos están ahí y que todos saben lo que está pasando, yo me siento avergonzado, ridiculizado, eh, y digo, no más. Entonces yo me paro, les digo voy al baño y me cojo un taxi y me voy. Y recuerdo la escena de Isa, que ella como que me ve, corre y me dice Álvaro, y yo solamente la miré y volteé la mirada y dije, hasta aquí llegó este cuento, o sea, no más, no más. Y pasan muchas cosas más, digamos que pues por temas de tiempo no voy a dar todos los detalles, pero al final el mensaje es que yo básicamente me internan nuevamente en la casa. La familia apoyándome, pero desesperada. Los médicos me dicen ya, pues no, yo ya era como el tercer programa. Yo estaba en ese momento en un programa ambulatorio de adicciones. Me sacan del programa porque el compromiso para estar ambulatorio es que no recaigas. Yo recaigo y me sacan. En este tema de lo psiquiátrico hay mucha frialdad muchas veces en los sentimientos y nada, pues no puedes seguir, chao. No sé cómo estás, pero pues chao, no puedes estar. Yo me siento súper solo. Isabela como que medio me escribía, me llamaba, estaba ahí, pero yo no le quería ni contestar el teléfono, yo me salgo de todos los grupos de WhatsApp, todo, yo estaba solísimo. Me había salido incluso de los grupos de WhatsApp del grupo de Amar Adentro, que es el grupo católico al que pertenecemos. Me salgo de todo. Y pues Isabela, pues tu parte es muy chévere porque ella dice, yo no voy a estar con él, ni de riesgo, pues con este tipo que me salió más loco que una cabra, ahora que pues con adicciones y no sé qué. Pero ella dice, yo le voy a dar la mano, o sea, yo lo voy a ayudar. Yo no voy a ser su pareja, pero voy a ser su amiga. Algo así, o O sea, su yo decía, salvadora. Su ayuda. no, o sea, yo dije, bueno, no sé qué está pasando, la verdad, a mí, yo estaba muy triste, o sea, yo ese día, el día que pasó lo del taxi, o sea, me quebré, tanto que llamé a mi hermana llorando y le conté todo. Eh, para mí, o sea, yo decía como, pero es que Álvaro, o sea, yo veía por esa persona, o sea, como que, ¿cómo puede estar sufriendo de esa manera? Porque claramente en esos momentos que yo veía como él sufría, o sea, eso era súper triste, yo veía que él sufría, yo no entendía como que, ¿qué pasa? Y ahí que me entero de todo, pues cuando volvemos a, cuando él, al final todos los amigos preocupados los llaman, pero a mí la única me contesta, y me contesta pues destrozado, yo digo, yo no puedo hacerme No la lo que puedo no me dejar. importa, o sea, no puedo, o sea, porque sí me importa, o sea, yo no estoy, en ese momento no estaba pensando como que no, es que él va a ser el hombre de mi vida, para nada, o sea, yo dije, Dios me quiere acá, yo no sé, algún plan tendrá, y en ese momento, de alguna forma, Ida Lila del grupo empieza a sentir cosas que también Álvaro siente, y ella se da cuenta que Álvaro está sufriendo, entonces ese mismo jueves,
voy al grupo, me encuentro con Ida, me dice que ha sentido que qué le pasa a Álvaro, que ha sentido algo, bueno, eso fue algo bien, bien sobrenatural que solamente se puede explicar con Dios. Eh, Justo yo había participado por ganarme la Virgen, como siempre rifan la Virgen, participar y nunca me la ganaba. Para que las personas se la lleven toda la semana a Para- rezar el rosario exacto. en sus casas. Y bueno, vuelvo a participar y me la gano, por obra de gracia de Dios. Me gano la Virgencita y decido llevar la Virgencita a la casa de Álvaro con los papás. Yo no conocía a los papás, o sea, No los conocía. no los conocía. Yo llegando con la Virgen decía, hola, venga a rezar el rosario. Y empezamos una relación, porque al final pues ya sí había algo. Y yo dije, bueno, yo no sé qué va a pasar acá, pero pues yo era yendo a la casa de él porque no, él no puede salir. Entonces era siempre en la casa de él. Sí, para Pero, perdona una pregunta, pero hay un momento donde ustedes puedan decir, fuimos novios a partir de este momento, o todo se fue dando de tal manera en que empezamos una relación y nos hicimos novios y ahí Dios nos fue llevando. sí, digamos que ahí más o menos, ahí inicia realmente como una relación en ese momento. En ese momento yo empezó diría la que con la relación. llegada de la Virgen a la casa, y es real, porque ella entra, empezamos pues a rezar, ya por fin la relación es honesta, en donde yo le digo, mira, esto soy yo, esto soy, Y me empieza a contar todo lo que ha vivido y lo que ha sufrido, o sea, porque para él ha sido un camino pues de Difícil. mucho, Isa, mucho yo quiero parar un segundo para que me hables de tu mirada sobre Álvaro. Porque es muy fácil cuando tenemos una persona de pronto que consuma y entrar en el juicio, o sea, tan desordenado como cayó, pero cuando yo te escucho, tú le ves, yo diría que Dios te permitió ver su sufrimiento. Sí, Dios total, te o sea, permitió no- ver, yo creo que de alguna manera, pues es como si Dios te hubiera permitido tener sus ojos para mirarlo. O sea, porque otra chica en condiciones como las tuyas sale y se va, y dice, bueno, pues tiene su familia, lo acompaña a la familia, ¿yo qué hago acá? Entonces, Oro a la háblame- distancia y chao. sí, yo oro por ti, ya. tal cual. Sí, o sea, en verdad sí fue, yo le digo a veces como que sí, pues tú me gustabas, o sea, sí, yo estaba un poquito encarretada y aparte tenía mis dudas porque no, indiferente a lo que le estaba pasando, tenía mis dudas pues porque no sabía si quería entrar en una relación, pero fue como que, o sea, fue como si el amor de Cristo como que estuviera a través de mí, como que sentía que necesitaba mostrarle que no todo el mundo le daba la espalda, o sea, que, o sea, que había algo más allá. Entonces, como que empezar esa relación fue, no sé, fue muy raro, fue como que yo lo veía a él y empecé a sentir más amor, o sea, fue muy raro, de verdad que no entiendo, o sea, es como, yo empecé a ver su historia porque aparte todo lo que me contaba eran cosas impactantes, o sea, él me contó su historia y cosas que había vivido fuertes y que lo que tú dices, como que yo no entré a juzgarlo, sino que yo entré a decir, o sea, esta persona o sea, necesita Literal era el amor de Dios. Ser en ti. amada. sí, ser amada. Y así empezamos la relación. Así. ¿Cómo deciden casarse? Porque después de toda esta circunstancia, bueno, y nos vamos a cómo deciden empezar a hablar de matrimonio y pensar en casarse desde este punto de partida. ¿Qué pasa con ustedes? Mira, Xiaomi, yo creo que eso se resume en que esta prueba inicial fue tan fuerte y fue ver los ojos de Dios en Isa y ver cómo ella decidió amar a la peor versión, por así decirlo, y decidió creer en eso, que yo tenía claro que Dios estaba en medio de nosotros. Dios estaba ahí, Dios estaba obrando. Y cuando yo entendí eso, supe que esa era la persona con la que yo quería estar el resto de mi vida. Entonces, yo dije, solo Dios puede estar actuando de esta manera. Esta persona literalmente llegó a salvarme a mí. Y llegó a creer en mí y llegó a ver el hombre que yo desde hace mucho tiempo quería mostrar que era, pero que estaba totalmente enmascarado por una adicción que me controlaba y me quitaba la libertad.
cuando yo supe que ella era capaz de verme con esos ojos y que además Dios estaba en medio de nosotros porque estábamos haciendo parte de un grupo católico y estábamos caminando en la fe, entendí que el sacramento del matrimonio tenía que ser parte de nuestras vidas. Y te estoy hablando que todo esto que acabé de contar pasó en octubre, en diciembre nos hicimos novios. Es como oficial. Oficialmente, y en mayo nos comprometimos. O sea, esto fue una, otra, y listo. Y mientras tanto tú, en tu casa interno, pues... Claro. Sí, fue súper extraño porque mi familia, pues, de hecho, pues sí, no sabía, entonces, como que yo le dije, tengo que sí que presentarte, pues, porque eso ya está yendo a tu casa y como que mi familia me está diciendo como que, bueno, y ¿cómo así? ¿Y este quién Y es? eso tan raro. ¿Por qué no viene en la cama? Necesito que vaya a presentarte, entonces, siempre era muy controlado, obviamente la familia de Álvaro estaba como muy prevenida Cuidándolo, claro. por todo lo que le había pasado. Entonces, siempre los planes al principio era en la casa, en el club donde ellos eran socios y en mi casa. O sea, eran cosas así, puntuales. Después luego un restaurante, de vez en cuando. Luego en diciembre fue súper atípico porque solamente sus planes fueron cosas de mi familia. O sea, había algo con mi familia y era él. Y era retador para él porque dentro de mi familia, pues el alcohol Había está... licor. No, y es diciembre, es que es muy difícil y yo quiero dejarle como ese mensaje porque vuelvo y digo, o sea, lo poderoso realmente, nuestra historia ha sido muy, muy hermosa toda, pero el inicio es ver la obra de Dios, o sea, fue muy difícil arrancar, o sea, a veces la gente nos dice como, no, es que el matrimonio, ustedes van a ver, al principio todos son mieles. No, entonces que, ay, sí, no saben. Y toda su luna, y van a ver, pero después vienen las cosas difíciles. Y yo les digo, si ustedes supieran en lo que nosotros nacimos, o sea, de dónde venimos, si ustedes supieran, obviamente sé que vendrán y podrán venir cosas incluso peores, pero es como, nacimos de una cosa muy, muy, muy difícil. Y yo creo que ver la obra de Dios en eso, realmente en cómo nace nuestra historia, es muy poderoso, Sí. muy poderoso. Álvaro, ¿qué mensaje les darías a las personas que están enfrentando dificultades de adicción en este momento? Yo la verdad pienso que la única persona, o el único ser que es capaz de restaurarnos y hacernos nuevos es Dios. O sea, soy un fiel creyente de eso. A raíz de lo que he vivido, he tenido la oportunidad de conocer personas viviendo situaciones similares. Y lo primero que yo les pregunto es, ¿crees en Dios? Y les pregunto eso es porque hay muchas cosas que te pueden ayudar, créanme, yo lo probé todo. Pero cuando yo vi la misericordia de Dios, cuando yo me sentí amado por Dios y cuando me di cuenta que solo Dios te va a amar pase lo que pase, porque es que en esto hasta la familia ya no saben qué hacer contigo. Entonces yo digo, entregarse con fe y saber que Él es capaz de sanarte. Es capaz de sanarte y fue lo que yo viví. Yo le entregué mi cruz y le dije, Dios, sálvame, necesito ser nuevo. Y literalmente esa es la oportunidad que he tenido y la he podido vivir a través de mi matrimonio. Traer a Dios a nuestro matrimonio ha sido algo que nos ha permitido sobrellevar muchas cosas, porque quizás hoy le quisimos dar énfasis a esta parte de cómo nace, porque nacimos una batalla muy, muy difícil, pero el licor sigue siendo un tema en nuestra vida, porque nos seguimos enfrentando a eso y constantemente es qué hacemos si vamos a tal lado, qué hacemos si nos van a ofrecer, qué hacemos si es el cumpleaños de no sé quién, cómo vamos a manejar en nuestro matrimonio, por ejemplo, para no ir tan lejos. Es un reto gigante, ¿vamos a dar o no? En la, vamos a dar en la licor? fiesta de su matrimonio. Yo tengo que ofrecerle a la gente algo que a mí me hizo la vida cuadritos. Entonces, desde decisiones tan poderosas como esa, ¿Qué hicieron? dimos licor, ofrecimos licor, pero nosotros no tomamos. Pero fue una decisión difícil de tomar, ¿sabes? Es una decisión muy difícil de tomar y es muy difícil que la gente entienda. Y también otro consejo que se me viene aquí en este momento es ábranse.
Es imposible batallar con esto si tú lo guardas como un secreto. Tu red de apoyo, tu gente más cercana, tiene que saber qué es lo que tú vives. De lo contrario, no vas a poder porque realmente solo no puedes. Si tú no le dices al otro, hey, yo no puedo tomar, no puedo, es que no puedo, no lo vas a lograr. Y obviamente la primera persona que tiene que saber eso es tu pareja y tomar una decisión y una postura frente a eso. Después de lo que pasamos, pues, y empezamos la relación, también sus amigos se empezaron a dar cuenta y empezaron a entender muchas cosas. Entonces fue súper bonito porque yo le decía a Álvaro, es que necesitas contarle a tus amigos, que ellos sepan. Porque si una cosa es como que, como que le caen el alcohol, ay, no importa, tómate uno. O sea, pero ese tomate uno te cambia la vida. Entonces ya empezó a tener una red de apoyo mucho más sólida, porque entonces sus amigos que lo aman ya entendían por lo que estaba pasando. Entonces pues ya era diferente, ya los planes a lo que lo invitaban, a lo que pues si querían visitarlo pues eran mucho más prudentes y empezó pues ya a tener una vida social un poco más sólida, que ya después obviamente pues eso es un núcleo pequeño y ya se empieza a exponerse pues a otras cosas, ¿no? Pero todo es Y tú como proceso. esposa, Isa, ¿qué le puedes recomendar a las personas que en su familia y a las esposas que pueden tener un esposo viviendo o transitando por una situación como la que vivieron ustedes y como la que viven continuamente? Porque es verdad que un adicto es una enfermedad a la que se tiene control y que es una enfermedad para siempre. Para siempre. Pues a lo que nosotros sabemos claro es que pues hay que abrirle la puerta a Dios, eso es lo primero. O sea, Dios es el centro. Nosotros decimos, o sea, nuestro matrimonio, la base es Dios. Y todo a partir de eso fluye, como sea. O sea, en un principio van a pasar cosas difíciles, se van a enfrentar a cosas duras, pero cuando está Dios, Dios hace el camino de alguna forma. O sea, Dios te ¿Cómo viven muestra. a Dios ustedes en su matrimonio? ¿Qué hacen? Cuando uno le dice a la gente que esté Dios, se trata de hacer qué. Porque de pronto las personas La pueden decir, práctica, yo diaria, creo en Dios. Y no basta solo con creer en Dios. No. Entonces ustedes, por ejemplo, ¿qué prácticas tienen para sustentarse precisamente en Dios? Bueno, primero somos católicos practicantes, pero de verdad, o sea, que practicantes de ir a misa, por lo menos los domingos, de vez en cuando entre semana, oramos siempre en las mañanas, oramos juntos, oramos antes de las comidas, que eso poco a poco hemos implementado prácticas, porque bueno, al principio era como cada uno ora, ya de vez en cuando oramos juntos. ¿Qué más hacemos? Sirven. Sí, servimos, Servir, bueno, también estamos leer constantemente. leemos la palabra todas las mañanas. Realmente, y más allá de todo lo que dijo Isa, de ir a la práctica, visitar el Santísimo, alimentarnos de la vida espiritual, que el rosario, pero sobre todo es también traer los problemas de la pareja a Dios. O sea, Dios es nuestro Sí. punto de encuentro. Siempre Entonces, que si nosotros tenemos tenemos un eso. problema, pues vamos a orar por eso. Sí, porque es que realmente esto pareciera que incluso de lo difícil que he contado, pero es que es difícil todos los días, ¿sabes? O sea, es muy difícil todos los días. Entonces a veces decimos, es que cómo vamos a solucionar esto, es que cómo vamos a ir a tal lado, es que por qué tu mamá tiene que tomarse un trago acá en la casa, es que porque tus tíos tienen que llegar con vino cada vez. Entonces son cosas y no todos los días uno está igual y no todos los días yo estoy tan firme en mi situación. Entonces también es entregarle esas cosas a Dios y decirle, como pareja oramos juntos y te entregamos esto que nos hace sufrir a los dos. Vas a la misa, haces la paz, que es digamos como una práctica en la misa católica, en la ceremonia católica, nos damos la paz, o sea, te pido perdón por esto. Entonces es un punto de encuentro y eso hace que batallar con lo que sea, en nuestro caso puntual, que ha sido esta adicción, se hace más sencillo. Bueno, y también, pues algo súper importante es tener comunidad. Creo que para nosotros, yo y Saúl han sido, o sea, unos padres, definitivamente, o sea, ustedes saben. Creo que hacer comunidad, tener como gente alrededor en Dios, cambia las cosas. Nosotros pertenecemos a una comunidad, también venimos a un grupo de matrimonios con Sumi y Saúl. O sea, estar constantemente alimentándote de personas y de actividades que te llenen y te lleven a Dios, porque yo creo que si no, pues
soltar es súper fácil. Entonces es algo que toca constantemente estar alimentando. Bueno, la verdad que gracias a Álvaro y a Isa por su historia de amor, ese amor para la historia que no ha sido fácil, que la luchan todos los días, que optan por tomar la decisión de amarse cada día, por batallar con estas adicciones y sobre todo ver cómo Dios ha obrado en su matrimonio, cómo ha sido la mirada de Jesús, el uno del otro, sosteniéndolos y viéndolos cómo van adelante, cómo sirven al Señor, cómo le hablan de Dios con esa radicalidad y con esa convicción porque lo han experimentado en sus vidas. Yo quiero contarles a todos los que nos están viendo que Álvaro, pues para los dos, pero voy a hablar de mi mirada, o sea, yo siempre lo he visto como un hombre, pero también como el niño consentido de Dios. A mí nunca me ha definido, o sea, no me define lo que tú has hecho. O sea, cuando yo pienso en ti, cuando yo creo que también tanto Saúl como yo tenemos la gracia que el Señor le dio a Isa de ver a Álvaro, no ver esa historia, hace parte de tu vida, pero eso no te ha definido. Y creo que eso es importante para las personas que tienen una adicción o que tienen familia también, personas en su familia, es que eso no los define. Te define el que eres hijo de Dios, te define la esencia que tienes. Y bueno, este es un espacio muy cortico de tiempo, pero si ustedes pudieran compartir con este hombre, es una cosa, es un caballero, es un deleite y creo, y estamos seguros los dos, porque sé que Saúl piensa igual, es que al verlos, uno los ve y dice, o sea, es que sin duda, es que son creados el uno para el otro. Es que esa es otra cosa, ¿no? Porque aquí podríamos pensar, es que Isa, todo lo que le ha dado a Álvaro, y hoy pues, realmente quisimos enfocar ese testimonio un poco de cómo vivir un matrimonio y construir el amor con una persona que está inmersa en esta realidad. Pero si pudiéramos, y ojalá luego queremos invitarlos nuevamente para que nos compartan todo lo que Álvaro le ha dado a Isa, todo lo que Álvaro ha permitido engrandecer a esta mujer, como él ha sido instrumento de sanación y de restauración para ella. Entonces, muchas veces pensamos que es que nosotros somos solamente los que damos pues a esa persona que tiene esta circunstancia, esta realidad, y creo que esto opera en todas las realidades. Y es que también, como lo que sucede negativo en nuestra vida no nos define, las personas, esas personas que tienen realidades difíciles y de sufrimiento, de adicciones, de otro tipo de situaciones, también tienen tanto por dar. Gracias a los dos, los amamos profundamente. Gracias, por favor, sigan amando como aman y síganse amando como se aman, porque ustedes dos realmente son un amor para la historia. Gracias a todos, Dios los bendiga. Gracias.